Buenas tardes. Agradecerles desde la Real Sociedad Económica el que hayan querido compartir este ratito con nosotros esta noche. Además, no se pueden quejar, pues una noche típicamente lagunera, con su lluvia, su fresquito. ¿eh? Y es que cuando pensamos en el desarrollo del acto, incluimos eso en el paquete para después tomar el vaso de vino a gusto, ¿no? Lo pedí expresamente. Lo pedimos expresamente. Bueno, agradecerles, como decía, en nombre de la Real Sociedad Económica, el que hayan querido estar hoy aquí, a ustedes, y en segundo lugar, aunque parezca extraño, al autor. Alguien dice, hombre, primero al autor y después al público. Bueno, vamos a dejarlo en ese orden. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que me sorprendió gratamente cuando el autor del libro, cuando Enrique Báez, me dijo, hombre, ¿puedo presentar el libro en la Económica? Digo, hombre, puedes. Y yo pensé para mí, y hasta debes, ¿no? Pero, porque bueno, nosotros nos conocemos porque somos, ya nos conocimos hace tiempo, porque presidimos entidades culturales, porque realmente somos así, de recreo, en ese mundo común en el que estamos. Y bueno, el que otro colega te elija a ti para presentar su libro aquí, pues eso a uno le da cierta, le infla la vanidad, ¿no? Y máxime porque, y más cuando lo ha hecho además, cuando ya se me acaba el mandato, o sea que, como dice el otro, para lo que me queda en el convento, ¿no? ¿Eh? Pues en ese sentido yo creo que agradecerles el que haya estado aquí y a José Carlos Alberto que comparta también este ratito de la apretada agenda que tienen todos los profesionales eh, y que siempre es digno de alabar, ¿no? El que hagan un ratito de su tiempo, que claro, aquí estamos un ratito, pero es que lo que no pensamos es el tiempo que ha llevado el preparar esto, que eso también cuenta y no se ve, pero bueno. En ese sentido, y lógicamente también a Ediciones Idea, nosotros la verdad es que tenemos una vinculación bastante fuerte con Ediciones Idea, en el sentido que nos utiliza bastante para presentaciones de libros aquí, y lo cual para nosotros es muy importante porque la económica, el único sentido que tiene es el de prestar servicio a la sociedad, no tiene otro. Es decir, los que somos socios de esta entidad, esta es una entidad sin fines lucrativos, los que estamos en la Junta de Gobierno, lo hacemos gratis et amore. Entonces, la satisfacción que uno tiene de este tipo de cosas no es ni más ni menos que el que las cosas salgan bien. Nada más. Yo solo decirles que espero que disfrutemos de esta noche, que yo creo que sí, y que bueno, en este caso vamos a ver qué reacción vamos a tener después de la acción. Gracias, querido director, por la bienvenida. Sí, es verdad que los profesionales de los medios estamos siempre del tingo al tango y es una media locura, pero momentos como estos son los que agradecemos porque nos pausamos un poco y nos tomamos la vida con un poco más de tranquilidad, ¿no? Y eso se agradece. Cuando Quique Báez me dijo que quería que le presentara el libro, la verdad es que me sorprendió y me agradó muchísimo. Y cuando me dijo que era la económica, pues aún más, ¿no? Porque sí, es su primera novela y lo presenta en una casa como esta que data de los 1600, ¿no? Eso es mucho tiempo arraigada a la sociedad y es todo un lujo para mí, ¿no? Yo conocí a Quique, yo creo que allá por los años 80 y largos, sí, jugando al baloncesto en el colegio Luther King, que él venía a jugar, yo estaba allí, me pegué 13 años de mi vida, lo conocí con el pelo por los hombros, con un jersey negro y la bandera Rastafari y apodado Quique el Rasta, ¿no? Entonces,
Quique el Rasta... Hombre. Claro, era un tipo que como hoy sigue teniendo una sonrisa de oreja a oreja y un tipo con el que es imposible negarse por el cariño que te dispensa, y yo creo que todos ustedes que están aquí lo conocen perfectamente. Es posible negarle absolutamente nada, ¿no? Sobre todo cuando es desde pibe, es una persona que le ha llamado poderosamente la atención el mundo de la escritura, que detrás de ese pelo largo y ese suéter y una pinta que por aquel entonces podía parecer que el mundo interior de uno le podía traer al pairo, pues era todo lo contrario, ¿no? Cuando éramos jóvenes y uno era un poco introspectivo, siempre te decían, pero bueno, este está un poco colgado, no sé qué. Yo lo era, por eso lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, claro, desde entonces Quique lo iba cultivando la literatura, empezó con poemas, empezó con ensayos a lo largo de la historia, pero tampoco es un escritor, como nos pueden venir a la cabeza los escritores bucólicos que se encierran en no sé qué sitio y escriben y fuman y no paran de crear. No, no, él lleva una vida como todos nosotros, como la mayoría de nosotros. Se levanta, trabaja, está casado, tiene una niña preciosa además, y aprovecha ese tiempo de introspección que tiene para escribir. Muchos no hacemos absolutamente nada en algunos momentos, pero él lo aprovecha para escribir y eso siempre es bueno. Además es coetáneo mío total, acabo de ver tu año de nacimiento. Sí, Y eres coetáneo mío. por eso coincidíamos en los partidos de baloncesto. Sí, pero bueno, siempre Siempre había alguno. claro, siempre. Yo le pregunté cómo afrontar esta presentación, porque las presentaciones tradicionalmente han cambiado un poco con el tiempo, pero tradicionalmente eran presentaciones en las que alguien se cascaba un rollo importante sobre la historia de Quique, con pelos, señales, lo que entendía que era su obra entrelazada con los distintos movimientos de la literatura. Quique y yo llegamos al convencimiento de que era mejor montarnos en la moto, que hacía que las presentaciones de los libros fueran una especie de entrevista, donde desde luego yo me siento más cómodo porque es mi género y estoy convencido de que él puede llegar más y mejor a explicar en qué consiste Acción y Reacción, que como todos ustedes saben es su primera novela. Una novela, miren, les leo las primeras líneas de la contraportada de la novela. Martin Lodge, que es el protagonista, un tipo siniestro, despreciable, un maniático ejecutivo del Londres del 2027, recibe el esperado encargo de su misión. A partir de ese instante se desencadenarán una serie de acontecimientos que cambiarán su vida de forma irreversible. La revelación que sufre tras cumplir con su atroz encargo destruye de un plumazo todos los ideales que hasta la fecha sustentaban su universo. Ya no es uno de los elegidos, ahora es un prescindible desecho del sistema y en el mundo que le ha tocado vivir. No hay otra esperanza para ellos. Su huida a Tenerife, que es donde termina la obra, no le salva de su cruel destino, no tardará en sufrir en sus propias carnes los mismos métodos que él utilizaba antes con los que consideraba menos afortunados, ¿no? Es la ruleta de la vida, de la que hablaremos ahora, y cuenta para terminar que el sistema aún le tenía preparada otra vuelta de tuerca, una nueva oportunidad de encontrar sentido a su vida y serle inmensamente útil, una recompensa que en el fondo creía que merecía. Bueno, yo te iba a empezar a preguntar, si lo tienes a bien. Me parece. A ver, ponemos el micro en medio para que cojan el sonido de los dos. Nos están preparando un micro. Ah, fantástico. Pues bienvenido será. Gracias. Bueno, ¿Se oye? Se oye, ¿no? ¿Se oye bien? Yo no sé si Quique Báez se ha leído el libro, no sé si... Tú sí, ¿no? ¿Alguna vez? Alguna vez. De adelante, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, Claro, de diagonal. Claro. Nos encontramos ante un libro que uno empieza a leerlo y que tú me comentas, y yo entiendo que es un libro retorcido, un libro a veces siniestro, no el libro en sí mismo, sino sí la personalidad de los personajes, de los actuantes,
y un estilo que tú llamas ficción distópica. Claro, cuando me dice esto a mí Quique Báez, ustedes pueden pensar, este hombre es muy culto, sabe de todo, escribe, sale en la televisión, habla por la radio todos los días, pero ficción distópica a mí me dejó totalmente noqueado, ¿no? Entonces yo le quería preguntar a Quique, ¿qué demonios es la ficción distópica? ¿Qué es eso de distópico? Es un término que no manejamos habitualmente, pero que tú controlas perfectamente. Bueno, sabes. se ha puesto de moda, por así llamarlo, pues darle un nombre a cada subgénero o género, en este caso, según el tipo de obra que sea. La distopía viene siendo la creación, a la imaginación de un futuro, pero en un contexto totalmente malvado, desgraciado, negativo. Digamos que igual que la utopía, que pensar en un futuro utópico, se entiende que se piensa en un futuro estupendo, donde las cosas van bien. La distopía ofrece ese futuro totalmente contrario, ¿no? Digamos que hay obras muy famosas en esa línea, que es podemos hablar desde 1984 George Orwell y demás, que creó un futuro donde todo había cambiado y la humanidad estaba totalmente controlada, etc. A eso se refiere la distopía. Es una contraposición a la utopía, que la utopía siempre nos habla de un futuro que presuponemos idílico. Bueno, no necesariamente. Sí, no, eso es combinar... es una utopía, ¿no? Como una cosa que no va a suceder, que es como un ideal. Sí, pero en literatura la utopía se entiende como un futuro no negativo, es decir, donde la vida pues, puede ser quizás más normal o incluso positiva, ¿no? Todo lo que te vas a encontrar. La distopía ofrece un futuro siniestro, aunque bueno, son simplemente meros conceptos de género que incluso muchos autores hasta los mezclan en la misma obra y tienen puntos utópicos, puntos distópicos, eso es irrelevante. Bueno, vamos a ir hablando de cosas que yo creo que son interesantes y además marcan todo lo que es esta novela, porque sí tiene marchamos y recursos que la hacen única, distinta, sino única, sí distinta a muchísimas novelas que estamos acostumbrados a leer. Tenemos, primero, que es una novela, segundo, que es de ficción, tercero, que ya sabemos que es de un mundo totalmente convulso y con un final enrevesado que se llama el distópico. Yo me he fijado además en que está narrada, esta novela distópica, está narrada con un estilo que no es en absoluto rebuscado, sino todo lo contrario, es fluido, cosa que se agradece mucho, porque estamos a veces acostumbrados a leer libros que tienes que volver a la página anterior, a ver si lo coges, si no lo coges, volver a ver quién era el otro. Es muy digerible, se devora rápido, que eso es lo que deseamos muchas veces en este tiempo en el que vivimos a toda mecha, ¿no? Que las cosas sean ligeritas y ahora hablaremos también de ese perfil de lector, pero este estilo, este género que has buscado, dinámico, ágil, ¿ha sido a propósito o te ha salido de...? Bueno, es una combinación de varias cosas. Hay que pensar no solo... Evidentemente, cuando un autor se sale de su propio estilo, deja de funcionar. Estás muchas horas delante de un teclado y tiene que tener cierta fluidez. Cuando tratas de forzar un estilo no va a funcionar, pero hay que ser conocedor además de cómo funciona el mercado y de cuáles son las corrientes literarias que ahora mismo se venden, y evidentemente hay que adaptarse un poco, ¿no? Ahora no cabe duda que el tipo de literatura o el concepto que existe de la buena literatura es una literatura que sea fluida, que se utilice muy bien el término, que sea muy concreto y que la narrativa sea fácilmente comprensible. Estamos hablando, además de lo que dice Quique, de una obra que es ligera no solo por eso, sino porque no es larga, no es un gran tocho. Yo le decía esta mañana en la radio que los grandes libros, los libros enormes, parece que están destinados ya únicamente a los devotos de la lectura, porque el lector medio le cuesta leer grandes tochos, y los que están empezando y no leen mucho, pues le echan para atrás. Yo no sé si este libro va enfocado a que, porque vas además a estar firmando libros por un montón de sitios, vas a estar como... Eso espero. Claro. No, estarlo lo vas a estar. Sí, según ahora, desde la distancia veo a mi editor que me hace así con la cabeza. Don Eduardo, de Ediciones Idea, ahí se encuentra, que me hace así con la cabeza como diciendo, si vas a estar firmando, usted te va a doler la mano. No de firmar, sino de estar apoyado. Seguro que sí. Mira, no es larga, te decía yo. En absoluto. ¿Es hecho adrede? Bueno, me supuso, ¿para qué te voy a engañar? Inicialmente la obra era bastante más larga. Y yo inicialmente llegué a la conclusión de que
una de las... enlaza muy bien con lo que hablábamos antes, ¿no? Con la necesidad de que la obra llegue bien al lector, ¿no? Y que sea fácil de leer y que sea dinámica y que una persona tenga una lectura de mesa de noche y cuando mira el ladrillo que tiene en la mesa de noche no digo, bueno, pues esta es la lectura que voy a tener para todo el año y tal. A mí me parece que no solo se pierden muchos posibles lectores con ese sistema, sino que en muchos casos es absolutamente innecesario. Se dan una cantidad de datos no relevantes, las historias dan muchísimas vueltas. Yo considero, desde mi punto de vista, esto es una cuestión muy personal, que a mí el tipo de literatura es como me gusta, ¿no? Vivimos además... He de decirte que también tiene parte de culpa en eso el editor, ¿no? Eso hincapié en que la obra fuera algo muchísimo más fácil de acceder y que fuera que tuviera menos relatos internos, etcétera. Es que yo estoy de acuerdo con Eduardo y estoy de acuerdo contigo porque incluso ya vivimos en una época de tal aceleración y de recompensa rápida que ya los WhatsApp que nos parecen largos no los leemos. O sea, imagínate cómo está la cosa. Cierto. ¿Qué más un libro, ¿no? Hablando del estilo, y ahora pasaremos a los personajes dentro de un momento porque me llaman la atención. Ya decía yo que hay tres personajes, unos personajes raros, siniestros, que empiezan siendo una cosa, que se transforman en otra y que a lo mejor, un poco llevado al extremo, somos nosotros mismos en cualquier momento. Podríamos serlo. Sí, podríamos serlo. Yo espero que no, pero... No, pero quiero decir. Yo no quiero hacer eso, pero ahora lo comentaremos. Pero hablando del estilo... Tú adjetivas mucho, defines alguna trama con 2 o 3 adjetivos nada más. Yo no sé si lo has rebuscado mucho, te salieron, pones los adjetivos ad hoc para cada momento. Bueno, es parte de mi estilo. Yo me obsesiono bastante con encontrar el adjetivo más apropiado para cada situación, como si lo buscara con lupa, ¿no? Lo cual a veces pues, puede llegar a resultar obsesivo para terminar una frase, pero cuando termino esa frase intento que esté formada de la forma más perfecta que sea posible, ¿no? Y es cierto que el castellano da esa gran posibilidad que otros idiomas no dan, ¿no? El castellano tenemos un vocabulario tremendo con una cantidad de adjetivos que aunque parezcan sinónimos, no lo son del todo. Y en muchos casos, por la comprensión, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a entenderlo, no todos los sinónimos significan lo mismo. Y yo creo que en esto en la literatura es muy importante. Porque creo que además no es solo una cuestión, la literatura no es solo una cuestión de contar una historia, ¿no? Hay que aportar algo más. Que aportar vocabulario. Yo creo que es bonito que una obra sea rica en términos. Siempre, mientras uno mantenga la curiosidad y vaya aprendiendo día a día, y eso te lo puede aportar perfectamente la literatura y novelas como la tuya, la vida merece la pena. En cuanto nos aburrimos, no aprendemos, nos empezamos a quedar atrás, ¿no? Dime una cosa, me llamó poderosamente la atención que en la obra juegue un papel fundamental la música. No te pido que me des una conferencia sobre música, que me la podrías dar perfectamente hoy porque ha fallecido Leonard Cohen y yo creo que todo el mundo civilizado llora la muerte de Leonard Cohen y ha abierto los informativos de televisiones, de periódicos online, de radio. La muerte de Leonard Cohen deben de llorar muchos músicos y muchos poetas. Claro. Claro. Afortunadamente Leonard Cohen, un tipo que se arruinó, que volvió a la carretera porque fue arruinado por su pareja, que era su manager, le robó el dinero, tiene una historia tan turbulenta como sus propias canciones. Como su propia poesía. Claro. Volvió a hacer la carretera, se volvió a lanzar a la carretera una vez arruinado y hundido en la miseria, ¿no? Y afortunadamente también, yo creo que ahí hay que ver lo bueno que tiene España en los premios y concretamente los Príncipes de Asturias. En el 2011 reconocimos a una persona que muchas veces se reconocen una vez que han fallecido, ¿no? A Leonard Cohen lo reconocimos y se le reconoció, no solo en España, sería injusto decirlo, sino con multitud de premios a lo largo y ancho de... Merecido, sin duda. Claro. Pero te decía que tú, en tu obra, otro de los marchamos que comentaba es la música, aparte de la adjetivación, es la música. Hablas de Miles Davis, hablas de Dave Brubeck y de su fantástico Take Five, que es un tema que a lo mejor puede unir incluso a los personajes de música clásica, de Bach, de música contemporánea. Sí, desde Ludovico Einaudi a otros tantos y de Bach. Yo creo que parte de nuestra mente, cuando una persona está leyendo una novela, lo primero que hace es crearse el paisaje de la ambientación de lo que está leyendo. Y cada uno tiene su propio universo. Nadie se imagina una estancia de la misma manera que otra, ni la calle del mismo modo, ni la acera por donde pasan los personajes. Y probablemente todo el mundo en su cabeza en algún momento hará sonar una música. Cuando le dicen que sonaba una canción
en el bar de la esquina donde entró a pedir un café, pues todo el mundo pone la canción que cree conveniente. Pues yo se la he puesto. Yo he llevado un punto más en el ambiente en el cual propongo una música que creo que enfatiza la escena. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros hacemos en nuestra cabeza es como montarnos nuestra propia obra de teatro sobre lo que estás leyendo, ¿no? El cerebro es maravilloso. Te decía esta mañana en Es Radio que esa es una de las grandes catástrofes que ocurren cuando el cine intenta llevar a la gran pantalla una novela. O sea, todos nos imaginamos una cosa. Mira, yo creo que uno de los más sonados estampidos del cine con una obra popular del otro día fue Las 50 sombras de Grey. Un libro que se había leído todo el mundo, bueno, muchísimas personas habían leído el libro, incluso se organizaron caravanas de guaguas para ir a ver la premier de 50 sombras de Grey, y claro, todo el mundo había tenido, todos los lectores de 50 sombras de Grey tenían su propia película montada en la cabeza, ¿no? Cuando llegaron y vieron al actor, a la actriz, a los sitios donde estaban, no tenía nada que ver con lo que ellos se habían imaginado y rompieron el libro. Claro, eso pasa con tantas obras importantes. Bueno, normalmente siempre con el autor rara vez está satisfecho con las adaptaciones que se realizan. Hay algunos casos. Porque también tiene su propia película en la cabeza, claro. Él tiene la principal película, ¿no? Claro. Es el creador, ¿no? Y probablemente con más derecho que nadie pretende que cualquier adaptación que se haga a esa obra sea lo más fidedigna a lo que él tenía en la cabeza, cosa que es imposible, porque el director de una película previamente ha debido de ser otro lector de la obra y tendrá su propio universo de esa obra en la cabeza. Es bastante complicado, no cabe duda que el universo mental es muchísimo más amplio, que a pesar de lo maravilloso que es el cine, que vamos a ser realistas, es el arte que ha tratado de unificar el resto de las artes, cosa que es muy difícil, hay que reconocerle sus méritos, pero lo que no cabe duda es que la mente es muy superior a todo eso. Oye, una pregunta, si nosotros leemos que en ese momento está sonando la obra A, la obra B o la obra C, está sonando sí, Davis, está sonando Bruckbeck, está sonando Bach, ¿nosotros podemos poner la música? ¿Tú recomiendas que, por ejemplo, se ponga esa música? Sí, por supuesto, es que esa es la intención. Hay escenas muy concretas, donde además suele estar incluido que el personaje está desarrollando una actividad o esa música suena en su cabeza mientras él describe una situación o está pasando por un trance bastante importante, que la música enfatiza y teatraliza esa situación, ¿no? Y yo he tratado de buscar con esas músicas, hay una escena dramática tremenda que ocurre en la calle, donde suena de fondo, dentro del coche, mientras ellos están parados, suena de fondo las variaciones Goldberg de Bach, tocadas por la segunda grabación que hizo un famoso intérprete canadiense. Hoy estamos de músicos canadienses. Sí, el fallecido Glenn Gould, un genio del cual eso da para muchas otras conferencias. Una grabación que hizo de él, suena en el coche, le da un ambiente dramático a la escena que narra el personaje. O sea, a mí eso me gusta mucho, ¿no? Me gusta crear esas atmósferas. Yo recomiendo que en cada circunstancia en concreto sería un ejercicio recomendable, porque es difícil, normalmente estás leyendo donde te pilla, pero si tuvieran la posibilidad de poner esa pieza en el momento concreto que leen esa escena, para mí sería la culminación. Te voy a llevar a la ambientación, cómo empieza todo esto. Empieza en Londres en el año 2027 y con un tío que no cae absolutamente nada bien, que es sobre el que pivota toda la obra y que se llama Martin Lodge. ¿Cómo es el Londres de 2027 y qué pinta Martin Lodge en la casilla de salida de Acción y Reacción? Martin Lodge es el personaje principal. Hay que tener en cuenta que en el 2017, el año que viene, esperemos que no ocurra, pero en la obra va a haber una catástrofe financiera brutal. Se considera, en la obra la llaman el caos financiero de 2017, en la cual el sistema cambia totalmente, cambia el modelo económico, los países se hunden y por lo tanto, cuando ocurre eso en una sociedad, pues cambia hasta la forma de plantearse la vida de los seres humanos, se radicalizan las posiciones, se actúa de diferentes maneras. Digamos que las situaciones extremas, desde un punto de vista antropológico, hacen modificar las conductas de los seres humanos y la forma de pensar, ¿no? Y eso ocurre en este caso. A pesar de que siguen viviendo en las mismas casas, muchos de ellos, pues su forma de ver el mundo y de comprender el bien y el mal ha cambiado. Martin Lodge es una persona que el personaje especialmente no está creado para que empatice con el lector, no tiene por qué, pero no tiene por qué ser una mala persona. Es una persona común, con un mundo interior bastante complejo y no cabe duda que es una persona bastante maniática y con
que otro problema psicológico que ya descubrirán, pero no tiene por qué ser una mala persona, en ningún momento. Lo que pasa es que tampoco te tiene que resultar agradable. Hay que mirarlo con una perspectiva, es un personaje hecho para mirarlo con una perspectiva externa. Martin Lodge está en un Londres agónico, como el resto del mundo en ese momento, en el que hay dos mundos dentro de la misma ciudad. Está el mundo de los que tienen suerte mundo, sí. Y el mundo de los que han caído en desgracia, ¿no? ¿Cómo son esos dos mundos y cómo se llevan entre sí? ¿Qué piensan unos de otros? ¿Qué piensan otros de uno? ¿Cómo interactúan Pues esos dos mundos? viven al lado uno del otro. Están separados por un muro, decías tú. En Londres están separados por una valla. Y en una zona, en otras zonas pues están en conflicto por apoderarse de esa zona. Digamos que lo que ocurre principalmente es que las fuerzas del orden, el Estado, no es capaz, dado las circunstancias que ha ocurrido, el gran caos que ha habido, el Estado no es capaz de controlar todas las zonas de las que controlaba antes. Entonces han acotado las zonas a las que pueden dar servicios, agua, luz, seguridad, etcétera, que viven dentro de una zona, y el resto es agua. El resto la gente subsiste, viven en la calle, viven en los parques, hacinados, sin casas, porque una de las catástrofes principales que ocurrió en 2017 fue provocada por la banca y fue un caos financiero que se produjo un desastre en el sector inmobiliario. Es decir, la gente se quedó en la calle, la banca se vio obligada a embargar, a ejecutar hipotecas e embargar bienes a mansalva. Vaya, hombre. Sí. Es que cuando empecé a escribir esta obra, la idea se me ocurrió a raíz de lo que estaba sucediendo. El inicio de la crisis que tuvimos hace unos años, donde veíamos cómo la gente se quedaba en un parque, porque un banco le ejecutaba una hipoteca de forma dramática. Entonces, yo lo que hice fue coger esas microhistorias que estaban ocurriendo y la planteé como si fuera una situación, una desgracia global. Empieza en Londres, en esta situación que estamos comenzando a tratar. Está Martin Lodge, y hay dos personajes también que interactúan mucho con él, que son su mejor amigo, que es Vinicius Alegre, y después está su mujer, que son tres personajes que a medida que va pasando la obra eran de una manera y acaban siendo de otra, pero acaban siendo de otra sin darse cuenta. O sea, empiezan a caminar en el día a día. A mí me recordó a una canción de Silvio Rodríguez hace un montón de tiempo que se llamaba Causas y Azares, ¿no? Empiezan... Sí, se ve que somos del mismo año. Sí, ¿no? Se ve que somos del mismo año. En Causas y Azares, sin darse cuenta, van sucediendo las cosas, o te suceden las cosas sin que tú sepas que te van a pasar, ¿no? Y aquí, sin darse cuenta de que las cosas ocurren, los personajes van cambiando. Yo no sé hasta qué punto se dan cuenta, pero es una enseñanza que podemos aplicar a nuestra propia vida. Bueno, hay algunos personajes que en este aspecto, no sé si se puede considerar que son más ávidos, pero probablemente son más suspicaces, que se dan cuenta de esos cambios y que le abren los ojos a los otros personajes en la obra. Concretamente, Vinicius Alegre, que es un personaje que se puede considerar el alter ego literario del personaje principal, es un personaje que modula muchísimo, ¿no? Y que es el que nos desvela, el típico alter ego nos desvela las carencias del personaje principal y las virtudes del personaje principal. Como tú bien dices, en algún momento de la obra, por unas circunstancias dramáticas que ocurren, se intercambian las posiciones. Cuando digo se intercambian las posiciones me refiero a sus posiciones sociales. Es decir, normalmente en todas las relaciones humanas, siempre en un grupo de amigos, en la familia, hay uno que es el dominante, el que toma las decisiones. Venga, pues vamos a hacer esto. Y hay otras personas que se dejan llevar. Eso es muy natural en la sociedad y, bueno, cada uno asume el rol que cree conveniente o el que puede asumir, ¿no? Ellos, en este caso, tenían históricamente unos roles asumidos, tanto con su mujer como con su amigo. De repente, por unas circunstancias, cambia y uno pasa a asumir el rol del otro. Esta circunstancia que ocurre en la obra es muy interesante, porque le hace pensar al lector y pone al lector en una situación diferente a la que se había puesto hasta ese momento en la novela. Porque esto ocurre porque normalmente, de alguna manera u otra, tú te creas una identificación con un personaje, con alguno de ellos. Cuando tu personaje te lo cambian diametralmente con su forma de ser, con el otro personaje al que tú considerabas más odioso, te ponen una tesitura compleja al lector. Tú me ponías un ejemplo para entender todo esto que me parecía fascinante esta mañana, que era una persona que aquí no tomaba decisiones, era una persona
pasiva, a lo mejor de un rol de pasividad a la hora de actuar en la vida, de tomar determinaciones, pero que se traslada a una situación que la pone al límite en, Sí, en una aldea africana en la que tiene que tomar decisiones, que hay una crueldad tremenda, y cambia totalmente su rol. Sí. ¿Y sigue tú? Esa es una anécdota de unas personas que yo conozco, que eran dos amigos, que en el rol de su amistad, uno de ellos era una persona muy optimista, muy decidida, que tiraba para adelante para la vida. Fue el que tomó la decisión de los dos en irse a las misiones, a irse a una misión a África para, en una zona de combate para ayudar, porque se consideraban personas fuertes. Y el otro, pues era una persona que era muy tímida, incapaz de tomar decisiones importantes, etc. Se fueron los dos a África. Jamás habían estado, vivían en una sociedad como la nuestra, en la cual vivimos cómodamente, sin llevar jamás al límite nuestra forma de nuestra vida, ni nuestra mente, ni nuestras capacidades. Ellos en África se encontraron con sus límites. Y cuando las personas van al límite, ocurrió que estas dos personas cambiaron opuestamente y además en un segundo. Aquella persona que era totalmente tímida y que era incapaz de tomar decisiones, en la situación límite, algo salió de dentro que fue capaz de hacerlo. Y la otra persona, que estaba acostumbrada a asumir ese rol, se bloqueó. Y a partir de ese momento funcionaron de otra manera. Entonces esas cosas realmente ocurren, ¿no? Y esto ocurre en la obra también con nuestros personajes. Alguien lo llamó, si lo aplicamos al trabajo, el nivel de incompetencia, ¿no? Bueno, entramos en otra dimensión. No, pero sí es verdad que... Por eso venimos otro día, ¿verdad? Claro, no, pero es verdad que a lo que estás contando tú es uno de los ganchos que tiene el libro que nos hace identificarnos y pensar, bueno, ¿qué sería de mí en otras circunstancias? Sería activo, dejaría pasar las cosas, tomaría decisiones, las podría tomar de una manera que ahora ni yo mismo concibo. Empezamos hablando de ficción distópica, pero este libro engarza de una manera brutal con un montón de realidades de la vida que nos acontece. ¿Lo explicas tú, que sabes hasta dónde puedes hablar? Porque a ver si me paso... Yo mucho, pero no, nos tendremos que ir de aquí en algún momento. No, sí. Yo me estaba mirando el reloj. Muy bien. Acabamos ya. La obra, a pesar de que se desenvuelve en esta realidad distópica que hemos reiterado ya con anterioridad, los personajes y las circunstancias humanas no dejan de ser reales. Evidentemente, esto es una fantasía creada, ¿no? Es un hecho, pero las posibilidades y las reacciones que pueden tener en el ser humano son totalmente realistas. De hecho, quizás por eso no hay ningún personaje que te enamore de verdad, ¿no? Porque los personajes están hechos para mostrar su cruda realidad y su interior en algunos momentos. Una última pregunta, porque ahora nos iremos a tomar algo aquí fuera, a hablar y a adquirir ejemplares. Pero Después, hay... Dígame. Vamos a terminar ya, te quiero decir que le estamos mandando un rollo de que la obra parece que es muy psicológica, que lo es, y que tiene un fondo bastante social, tiene muchísima carga social, pero es muy divertida también, ¿eh? No, es divertida, trepidante, rápida, de acción. A mí me fascina. Es que si no me hubiera fascinado, no hubiera venido aquí a presentarla. Porque es de acción. Que a mí me fascina. Hay sangre. ¿Hay sangre? Vamos que hay sangre. Hay bastante sangre. No sé si es de la primera página. No, sí. no. No se nombra, pero al principio se nombra, pero después hay de verdad. Amigo. Bueno, dime una última cosa. ¿Esta novela está dirigida a algún tipo de público objetivo? ¿Va a una diana concreta o es una obra...? A mí me parece que es una obra que puede abordar cualquier persona. De hecho, si no lo fuera, la retiraría. Se consideraría un ensayo filosófico, un ensayo antropológico. Es una obra que cualquier persona puede abordar, que creo que tiene un verbo, no se puede considerar un verbo fácil, porque eso es una virtud o un don que yo no tengo. Pero con el esfuerzo que he hecho, creo que es una obra que se lee bastante bien, bastante cómodamente. Además, no requiere de un nivel de concentración específico. Únicamente lo que yo les pido, que si no tienen la capacidad de escuchar la música, que eso sí sería maravilloso. Y creo que es un tipo de obra que se puede leer en todas las edades, incluso desde una edad temprana, que ahora están acostumbrados a leer. Los adolescentes leen un tipo de obra muy concreta, así de gorda, efectivamente, donde el contenido, pues bueno, da muchas vueltas y vamos a no hablar de la literatura de adolescentes,
pero yo creo que tiene ciertas similitudes, a pesar de que la complejidad del fondo de los personajes es mucho mayor, pueden leer, que se puede adaptar a la lectura de los adolescentes como de cualquier edad. Bueno, yo le tengo que agradecer a todos ustedes que estén aquí apoyando a Quique. Tengo que agradecer a Ediciones Idea por apoyarlo, al director de esta casa por estar aquí y acoger también a Quique, y por supuesto felicitar a Enrique Báez Torres porque es una primera novela y no todos dan un primer paso con la firmeza que lo ha dado Quique. Yo te felicito. Te agradezco que me hayas elegido y te acompaño a donde te haga falta a firmar libros. Es más, te hago publi en la radio, si quieres, gratis. Hoy Quique estará en tal sitio. El editor está sonriendo. Sí, claro, claro que sí. Lo acabo de apuntar. Muchísimas gracias a ti, José Carlos, por tu maravillosa colaboración. La verdad que es una maravilla que desde que me puse en contacto con él, que hacía años que no nos veíamos, a pesar de que es cierto que nos conocemos desde la infancia, en cuanto me puse en contacto con él no recuerdo un no ni para pagar el cortado. Ha sido, la verdad, una predisposición tremenda, te lo agradezco mucho. Y como no, a la económica también, porque me ocurrió lo mismo cuando me puse en contacto con el presidente, pero hombre, al contrario, ¿no? Parece que en vez de estarle pidiendo un favor, parecía que se lo estaban, ¿no? que se lo estaba haciendo yo, ¿no? Pero bueno, me parece que no, pero muchísimas gracias. Claro que sí. Quique Báez. Don Eduardo, desde aquí quiero agradecerte con el corazón pues, la magnífica predisposición también y la confianza que han dado a esta obra. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber confiado en nosotros. Y lo que dijo al principio de la presentación, es imposible decir no a una persona que llega con ese ánimo, con ese entusiasmo a ofrecerte un producto que te sorprende. Me gustaría decir a la gente que está aquí y que posiblemente algunos vayan a adquirir la obra, que se van a encontrar con una novela que no es muy habitual encontrar en la sección de literatura, digamos, canaria. Está muy, muy bien escrito. Y yo tuvimos unas conversaciones para rebajar un poquitín ese tono hiperdescriptivo que le caracteriza. Y está muy, muy bien trabajada desde el punto de vista del autor, que realmente tenía una historia que contar. Así que de verdad que le agradezco el haberme permitido trabajar con él y haber sacado esta obra que puede significar un punto bastante importante en su futura carrera y para nosotros como editores, porque para mí ha sido un placer. Gracias, Eduardo. Mira. Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, quiere preguntar sobre el libro, sobre Quique, sobre cualquier asunto, podemos pasar un micro. Si están absolutamente desesperados y quieren tomarse una copa de vino con él... Claro, y más que por adquirir la obra, por conocerte, que ya te conocen, algunos hay que no, te lo puedo garantizar, y por hablar contigo un ratito de todo esto. Yo le preguntaría cuándo ha pensado hacer la segunda. ¿Cómo se llama usted? Doña Rosalía, usted sabe que yo la quiero mucho, pero estoy presentando la primera. Por desgracia, el que tiene este hábito de escribir, antes de terminar la primera, ya tiene otra en la mesa. Sí. Esto como Humphrey Bogart, este va a ser el principio de una gran amistad, ¿no? Sí. Pero no contamos cómo acabó esa vida. He de decir, Carlos, que no hemos hablado, déjame echar un vistazo. No, el formato me refiero de presentación. Muchísimas gracias. Muy activo, muy bien, ¿verdad? Es que José Carlos fenómeno. No. Tengo que agradecer. Pero mira, ¿Dónde está mi mujer? Con tu hija. Mi mujer con tu hija, ¿de cuánto tiempo tiene tu niña? nació en 30, tiene un mes y 11 días. Mi madre la vi el otro día. Está demandando comida. Mira, ahí está. Que esta maravillosa portada y esta fantástica edición que va se adapta muy bien a lo que significa el texto, es obra de mi mujer, que es una magnífica diseñadora. Muchas gracias. Mira,
acaba de tener una hija, acaba de escribir un libro, le falta plantar el árbol, pero mientras lo planta lo que podemos hacer es bebernos el vino de la vid. ¿Sí? Pues venga, muchas gracias y pasamos a tomarnos un vino al lado.